Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo, a esta nueva clase. Es un día muy especial para nosotros porque el Señor me permite cumplir años en sus caminos y compartirlo con ustedes. Así que doy gracias al Señor por la bendición de cumplir un año más. Para todos los curiosos, cumplo 50 años en esta vida. Así que estoy contenta y agradecida del Señor por la vida que me ha dado, con todas las luchas, las pruebas, ¿verdad? Y las victorias que el Señor nos da. Gracias al Señor por revelarnos su palabra y abrir nuestro entendimiento a su verdad, a la revelación de nuestro Señor Jesús, quien es nuestro Salvador, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestro Rey que pronto viene en gloria. Así que vamos a comenzar y vamos a darle gracias al Señor en oración para preparar nuestros corazones a esta clase de hoy. Amado Señor, te bendecimos y seguimos delante de tu presencia, Señor, con gozo, Padre Santo, porque eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro dueño. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra, que es nuestra guía, nuestro consuelo, nuestra fortaleza, Señor, en tiempos de angustia. Señor, tú nos sostienes a través de tu voz. Señor, gracias por la bendición de cumplir años en tus caminos, Señor. Gracias porque tú nos guardas, Señor, tú nos guías, Señor, tú eres la razón de nuestro existir, Señor. Para alabarte hemos nacido, Señor, y adorarte es nuestro propósito, Señor. Este día te lo dedicamos, Señor, que todo lo que digamos sea de tu agrado, Señor, y que tu palabra corra en donde quiera que se escuche este mensaje, Señor, presente aquí y en tierras lejanas, Señor, donde quiera que tú te plazca, Señor, que te escuchen, Señor. Ruego por cada hermano, cada amistad, cada familia que escuche el mensaje, Señor, que sea edificado y en el conocimiento de Jesús. Esto pedimos en el nombre precioso de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, por nuestro Señor Jesús, en su nombre. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos en esta clase de hermenéutica, estamos en la lección 25, siguiendo el tema de la profecía bíblica. Hemos estudiado cómo proféticamente Dios va a restaurar a Israel. La semana pasada estudiamos cómo el Señor nos anuncia de su venida por el creyente en el rapto, ¿verdad? Lo que se conoce como el rapto o la primera resurrección. Y eso es lo que vamos a leer ahorita. Dice, la semana pasada estudiamos profecías acerca de nuestra reunión con el Señor, lo que se denomina el rapto o la primera resurrección. Acuérdense que van a haber dos resurrecciones. La primera resurrección es para vida, para todos aquellos que han creído en el Señor como su Cristo, como su Mesías, como su Salvador, el único Salvador. Y después de una temporada, un tiempo, el milenio está en medio de eso, o sea, el reino milenial de Jesús en esta tierra, viene la segunda muerte, la muerte segunda, que es donde resucitan aquellos que no han creído en el Señor como su único Salvador, que prefirieron seguir su religión, tal vez sus obras, confiar en otras cosas, decidieron rechazar a Jesús como el único Salvador. Y ellos van a resucitar también, pero para muerte. Entonces, por eso hacemos la distinción. La primera muerte es para vida, para estar con el Señor. La segunda la segunda resurrección es para muerte, para juicio y condenación. Así que vimos la semana pasada en la clase anterior instrucciones y detalles que diera el apóstol Pablo a los creyentes en Tesalónica. Leímos dos porciones específicas que hablan del rapto y de la resurrección de los creyentes, que al ratito la vamos a leer como repaso. Hablamos también de la palabra rapto, que es la palabra harpazo en griego, que quiere decir tomar, arrancar, arrebatar, tomar por fuerza, levantar,
jalar también o reclamar para sí mismo. Todo eso quiere decir la palabra harpazo, rapto, arrancar, tomar con fuerza, ¿verdad? Levantar o jalar, ¿verdad? El Señor nos va a hacer un harpazo, nos va a levantar, nos va a reclamar para Él, somos de Él en ese evento que nos narra las Escrituras. Esta palabra, la palabra harpazo o rapto, como se traduce en alguna de nuestras versiones, a veces se traduce como arrebatamiento. También en inglés se dice cut up, o sea, levantar. También hay palabras otras versiones que la denominan, en lugar de poner rapto, ponen tomar. El Señor nos tomará a sí mismo. Así que algunas palabras similares. Pero esta palabra, harpazo, la palabra griega, ocurre 13 veces en el Nuevo Testamento. Y hay varias imágenes, ilustraciones o tipologías de lo que es ser arrebatado en el Antiguo Testamento también. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a estudiar aquí en esta clase, pero si el Señor permite, me gustaría hacer una clase específica hablando de estos eventos para hacerlos con más detalle. Por ejemplo, la historia de Enoch, cómo fue el raptado, él fue vivo, fue llevado al cielo. La historia de Elías también fue arrebatado. En el Nuevo Testamento se nos habla de Felipe, fue arrebatado, aunque no al cielo, pero fue arrebatado de la presencia, de estar conversando con el etíope, ¿verdad? Dice que él fue harpazo, fue arrebatado también. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento fue arrebatado al tercer cielo, pero regresó. Él pudo ver cosas, él vio el paraíso y dice cosas que no le fue dado hablar, o sea, no podía expresar con nuestras palabras, explicar lo que había visto. Le fue cerrada ese privilegio, ¿no? de decir, el Señor no quiere que sepamos hasta que estemos con Él, ¿verdad? Nos da ciertos destellos, ciertas ideas, pero no a cabalidad, ¿verdad? Así que hay mucho que aprender de la palabra en el Antiguo Testamento, muchas cosas, muchas figuras, muchas tipologías, simbolismos que el Señor nos da de lo que va a pasar con los creyentes cuando el Señor nos lleve. Entre los versículos donde se usa esta palabra harpazo, estos son los que están en el Nuevo Testamento y no los he puesto todos. Como les digo, se menciona que están 13 veces en el Nuevo Testamento, pero aquí vamos a ver algunos. Mateo 11, versículo 12, y esto es en la versión de la Reina Valera del 60, dice el versículo 12, desde los días de Juan, está hablando el Señor Jesús, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, otra versión dice los valientes, lo arrebatan, lo harpazo. Solamente los valientes, los violentos la toman, se agarran de ella, como dice, la reclaman se agarran de ella, es la idea. En otras palabras, estaba viendo esa palabra porque podemos malinterpretar la palabra violentos. No es que el Señor está diciendo que debemos de ser agresivos en el trato, sino la idea que está diciendo es que dice que se toma con compasión, se agarra de la salvación que Jesús nos ha dado con energía, con fuerza, no con un que me importismo o como un... a veces se toman las cosas como merecedores, ¿verdad? Tenemos esa actitud como que, o con que me importismo, ¿no? No, la idea es de que la persona que recibe la salvación en Cristo la toma, la abraza, se agarra con fuerza, la toma para sí mismo, la reclama con fuerza. Esa salvación que Dios me ha dado, aquí la tengo, no la voy a dejar, no la voy a despreciar, no la voy a
a devalorar, ¿no? En otras palabras, la voy a valorar, la voy a tener para mí, ¿verdad? Por eso dice, solamente el cielo empezó, cuando el Señor vino, se abre la puerta del cielo a través de su muerte. Entonces, hay violencia en el sentido que hay movimiento, hay gente que se está quiere llegar, y el Señor nos muestra que a través de Él podemos llegar, es la idea. Pero esa palabra lo arrebatan, solamente los valientes, solamente los que se agarran de Jesús, solamente los que reclaman de Jesús su salvación, los que se están con Jesús, esos son los que lo van a arrebatar, lo que lo van a tomar el reino. Mateo 13:19 también nos dice la misma palabra harpazo, pero en un aspecto negativo. Miren, dice, cuando alguno oye la palabra del reino, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, y no la entiende, viene el malo y arrebata, harpazo, toma, se jala, ¿verdad? Arrebata, arranca, dice, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, la palabra de Dios es dada, es sembrada, es como una semilla, ¿verdad? Y a veces cae en terrenos fértiles que dan fruto de obediencia, de arrepentimiento, frutos de fe en Jesús. Pero hay veces que el terreno del corazón, la vida no está preparado, ¿verdad? Está rocoso por incredulidad, por religiosidad, está rocoso por mundanalidad, y la semilla cae, ¿verdad? Pero no penetra, y cuando ese corazón, perdón, está con esas características, viene el malo, el enemigo, Satanás, el diablo, y arrebata, harpazo, la semilla. O sea, que para que tengamos la idea de cómo funciona esto del harpazo, no es exclusivo del rapto de la iglesia, sino que se puede usar en diferentes contextos, pero vamos entendiendo las acepciones de esta palabra. Miren, Juan 6:15 también nos habla de la palabra harpazo en este contexto. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, para harpazo, lo iban a tomar violentamente, lo iban a reclamar para ellos, lo iban a arrancar, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando él entró a Jerusalén? Él vio que la gente como que quería secuestrarlo para hacerlo rey, arrancarlo, ¿verdad? Tomarlo por fuerza. Él entendió esto, dice que venían para apoderarse de él y hacerle rey. Volvió a retirarse al monte él solo, ¿verdad? O sea, en diferentes ocasiones, en la entrada triunfal y en otras, él podía percibir que la gente, esto posiblemente fue cuando él dio de comer, porque cuando la gente se le da, ahí le gusta, ¿verdad? Le gusta seguir a esa persona. Les dio de comer, les dio de beber, los sanaba. Entonces la gente dijo, no, este es nuestro rey, queremos a alguien que nos dé, que nos satisfaga. Y el Señor se percibió que venían a harpazo, a tomarlo violentamente para llevárselo a ser rey, y él no quiso eso. Juan 10:12 también nos habla en el lado negativo de esta palabra harpazo. Dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata, harpazo, las ovejas y las dispersa. Ven, o sea, ese proceso violento. ¿Alguna vez hemos visto algún documental cuando están, por ejemplo, los leones o los tigres tratando de agarrar a un venadito, ¿verdad? Y cómo empieza la carrera, ¿no? La persecución, y el venadito brinca de un lado a otro, pero ese tomar con violencia, así que de repente lo agarra que ya no puede escapar, ese es harpazo. Tomar con violencia, levantar con violencia, tomar por fuerza, ¿verdad? Arrancar o reclamar para sí mismo, que es lo que está haciendo
el león, ¿no? Reclama y dice, este venadito es mío, ¿verdad? No se me escapa y ya no hay manera. Esa es la idea, reclamar para sí mismo, ¿verdad? Juan 10:28, miren, esta palabra harpazo también aparece en este versículo que es una gran bendición y promesa para todos los que estamos en Cristo. Dice Jesús, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie hará harpazo. Los que estamos con Jesús, nada ni nadie nos puede arrebatar, harpazo, de la mano del Señor. A nadie nos puede raptar de la mano del Señor. El apóstol Pablo amplía esta idea y dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni tribulación, ni angustia, ni lo presente, dice todo, ¿verdad? Ni nada nos puede separar, ninguna cosa creada. Nosotros somos creados, dice, ni nosotros mismos pudiéramos separarnos de la mano del Señor, del amor de Dios que ha sido derramado en Cristo Jesús en nosotros. Miren el versículo 29 de Juan 10, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede hacer harpazo, nadie nos puede quitar de Dios, arrebatar de Dios, nadie nos puede tomar por fuerza, ni tampoco nos puede reclamar para sí mismos si somos de Dios, somos de Él, ¿verdad? Así que vemos aquí otra idea de este harpazo, ¿no? Cómo funciona. Vámonos a 2 pasajes más en el Nuevo Testamento que se usa la palabra rapto, harpazo, y está en el segundo libro de los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. Dice Pablo, hablando de él mismo, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, fue harpazo al tercer cielo, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Ven? Pablo dice, él experimentó ese harpazo, ese arrebatamiento, el Señor lo tomó, lo jaló, lo reclamó para sí mismo, lo arrebató, lo levantó, harpazo, ¿verdad? Y dice, hace 14 años que me fui al cielo, no sé si con mi cuerpo o fuera del cuerpo, Dios sabe. Dice, pero vi al paraíso, fui al paraíso, lo vi y escuché cosas que no les puedo decir. Dice, no le es dado al hombre expresar, no le está permitido hablar de las cosas que vio allá arriba. Y eso es interesante porque muchas veces encontramos gente que dice que se va al cielo, que murió y que regresa a la vida y viene y expresa cosas que vio. A Pablo el Señor le dijo, no le es permitido expresar lo que vio. Así que tenemos que tener cuidado, ¿no? De escuchar cosas extra bíblicas, ¿verdad? A veces entremetido entre esos testimonios hay cosas falsas, ¿verdad? Cosas como hace poco vi uno de esos, una señora dijo que había estado muerta, creo que decía 1 hora, ¿verdad? O como era un testimonio que había estado muerta por mucho tiempo y regresó. Y ella le estaban haciendo preguntas y ella dijo, vi mis otras vidas. O sea, como que estaba hablando de reencarnación. Entonces dije, wow, ahí y la gente, todos estaban como maravillados, como le querían sacar más cosas y ella decía, no, era una paz, sentía algo, dijo, sabía que estaba muerta, aunque no vi mi cuerpo muerto, dice, pero yo sabía que ya había entrado a otra dimensión y y porque le preguntaron, ¿te sentías triste de haber muerto? Y ella decía, no, sentía una paz tremenda, sabía que estaba muerta, pero era una felicidad. Y claro, hay cosas bonitas que se escuchan, pero como les digo, ahí entremetido también pueden estar las falsas doctrinas y Satanás usa eso para desviar
para confundir y tenemos que tener cuidado. Por eso a Pablo el Señor le dijo, no digas lo que has visto. Y aunque él dice, yo sé que me fui, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no tampoco, Dios lo sabe, pero fui arrebatado al paraíso, al harpazo, ¿verdad? Fue llevado violentamente, tomado para ir allá. Ahora, Judas, el libro de Judas en el capítulo 1, solamente tiene un capítulo Judas en el versículo 22 y 24. Dice el apóstol, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Dice harpazo, tomándolos, arrancándolos por fuerza violentamente del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Así que ahí vemos las diferentes palabras o contextos usados con la palabra harpazo, que es la que habla del rapto, ¿verdad? La palabra de cómo el Señor nos va a tomar. Así que vamos a repasar las dos porciones que vimos la semana pasada, que fue en 1 Tesalonicenses 4, 15 y 18, para nuevamente ver la palabra harpazo y lo que va a pasar con los creyentes cuando el Señor venga por nosotros. Dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, hablando Pablo el apóstol, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos vamos a adelantar los que estemos vivos cuando el Señor venga. No le vamos a ganar a los que han muerto. Versículo 16, porque el Señor mismo, Jesús, con voz de mando, con una orden, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el proceso. Primero, si el Señor nos ha llamado ya y estamos descansando, nuestro cuerpo va a levantarse primero. El Espíritu va a venir y vamos a levantarnos, el Señor nos va a dar una orden y otra vez vamos a tener un cuerpo nuevo, ¿verdad? Cuando el Señor venga, se levantarán, resucitarán primero los muertos en Cristo. Esa palabra es clave, porque no son todos los muertos, solamente aquellos que hayan muerto en la fe de Jesús, confiado en Jesús como su único Salvador y Señor, como el Mesías, como el Cristo. Dice el versículo 17, Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, obviamente Pablo pensaba que él todavía iba a alcanzar vivo este evento. En esta carta está él pensando. Después, en las últimas cartas que él escribe ya a Timoteo, ya antes de morir, él ya reconoce y dice, yo sé que el Señor me va a dar una corona, y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Ya él reconoce que va a morir, ya dice, mi partida está cerca, pero en este proceso, y así pasamos todos. A veces yo he pensado, el Señor va a venir en estos tiempos y me va a encontrar viva todavía, pero ahora estoy pensando al revés. Pablo pensaba que iba a estar igual, y que iba a estar vivo, y después reconoció que iba a morir, y a veces pasamos por ese va y ven. ¿Me llevará viva el Señor o me moriré? ¿Verdad? Pero sea que vivamos o que durmamos, dice el Señor, o que muramos, del Señor somos. Esta mañana estaba pensando, a veces uno cree que irse con el Señor vivo es mejor, porque uno dice, no paso por el proceso de la muerte. Pero morir es ganancia, dijo Pablo. Porque en el momento que uno cierra los ojos en esta vida, los abre en la presencia del Señor. Y qué más hermoso que estar con el Señor hasta que Él venga por los demás. O sea, a veces como que tenemos una balanza desbalanceada y pensamos que esta vida es lo más hermoso que hay, es la felicidad más grande que podemos tener, pero no, la muerte es mejor porque estamos con el Señor. Si estamos en Cristo, estamos en una vida perfecta, en una vida sin pecado, en una vida sin dolor, en una vida con toda la sabiduría de Dios que podemos tener. Entonces, sea que el Señor nos lleve vivos y nos transforme, o nos
resucite es bendición. Ahorita me inclino y apoyo la emoción de que es mejor morir que ahorita. Si, digamos que el Señor no venga en 30, 40 años. ¿Quién quiere pasar 30, 40 años de angustias, de sufrimientos, con pocos destellos de felicidad? En realidad la vida en general es una vida difícil, una vida especialmente el creyente tiene lucha por agradar al Señor, ¿verdad? En un mundo donde todo es anticristo, ¿verdad? En un mundo donde la verdad se burla de la verdad, es duro, ¿verdad? Entonces, como para tener abrir nuestro corazón a esa realidad, ¿no? Que sea que el Señor nos lleve ya ahorita a través de la muerte o nos lleve cuando Él venga, salimos ganando, ¿verdad? Así que eso es lo que dice el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, harpazo, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No nos vamos a adelantar unos que los otros. Primero resucitan los que hayan muerto en Cristo, y nosotros seremos arrebatados también, ¿verdad? Juntamente con ellos en el aire, con el Señor Jesús, ¿verdad? Y dice, y ahí Él nos va a recibir. Me imagino como cuando en una boda el novio está esperando enfrente del altar y viene la novia, ¿no? Se encuentra con el novio. Ese es nuestro encuentro con nuestro novio perfecto, ¿verdad? La iglesia, la novia de Cristo, viene a Él, él la trae, la jala para abrazarla, ¿no? Para llevársela. Esa es la idea de que la toma para Él. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué esperanza más grande, perfecta, ¿no? Que no hay nada que nos aparte de Él, ni la muerte, ni la vida, nada nos puede separar del Señor. Algún día estaremos juntos, los de la fe de Cristo, la novia con su novio. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 8, dice, esto ya lo estudiamos la semana pasada, por eso lo leemos nomás de repaso, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hicimos hincapié en esa adición, porque si Pablo no hubiese puesto y nuestra reunión con Él, pudiéramos pensar que es la venida cuando Él viene ya con nosotros a juzgar a la tierra y a empezar el milenio, o sea, después de la gran tribulación. Pero como Él añade, y nuestra reunión con Él, está haciendo énfasis a la venida cuando Él venga por nosotros en el rapto. Acuérdense, está la primera venida del Señor Jesús encarnado, después la venida por nosotros, que se conoce como el rapto o la primera resurrección, y al final la tercera venida, que es la venida con poder y gran gloria a reinar desde Jerusalén por 1000 años. Son 3 diferentes venidas, pero aquí como Él no dice la primera o la segunda ni la tercera, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, podemos deducir que está hablando de la segunda venida. No nos gusta usar la palabra segunda venida porque ese término se usa para hablar de la venida cuando Él viene, que todo ojo lo va a ver con gran poder y gloria, pero en realidad esa sería una tercera venida. Pero hablando desde la perspectiva del mundo, el mundo va a ver a Jesús otra vez, es una segunda venida. Pero para nosotros los creyentes que hemos creído que Él vino, Dios vino por primera vez, murió por nosotros, nos salva del pecado, de la muerte, viene por nosotros una segunda vez que se conoce como el rapto, y la segunda venida, que sería la tercera, la segunda venida donde todo ojo lo va a ver. Otra vez, repetimos, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, la segunda, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es otro evento
no es el rapto, no es la segunda venida, sino que es el día del Señor, es el día de juicio, donde el Señor viene con nosotros. Bueno, en realidad sí viene la segunda venida como tradicionalmente se conoce, pero el día del Señor se refiere exclusivamente cuando Él empieza a poner en orden y a todos los reyes de esta tierra, donde Él prácticamente toma el reino, juzgando. Es un día de muerte, es un día de mucho castigo para todos aquellos que han rechazado al Señor, ¿verdad? Para esto podemos leer el Salmo 2, el Salmo 110, que nos habla de que el Señor está esperando a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ese día va a ser un día donde todos los enemigos del Señor se postrarán ante Él. Así que Pablo sigue y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá unirnos con Jesús, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hablamos un poco de esto también, acerca de ese evento mundial que será de que en masa la gente rechazará a Dios, la gente se apartará. Va a haber, apostasía quiere decir apartarse de, como que uno está aquí viendo algo y se va para otro lado. Apostasía, hay gente que está viendo la verdad y se va a ir, va a rechazarla, va a apartarse. Dice, y también se va a manifestar el hombre de pecado, que es otra manera de hablar del anticristo, ¿verdad? El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo se va a oponer a todo lo que sea de Jesús, porque miren que noten que dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios, Dios con D mayúscula, hablando del Dios verdadero. No se opone a cualquier Dios, se opone al Dios de la Biblia, a Jesús. Él se va a levantar contra él y se va a oponer contra todo lo que tenga que ver de adoración a él, cualquier culto, cualquier adoración, cualquier entrega a él. Así que vamos a leer ahora una porción más que habla del proceso de la primera resurrección y el rapto, y está en 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 3, prácticamente desde el versículo 3 vamos a ir hasta el versículo 25. Es una lectura larga, pero nos aclara la importancia de creer en la resurrección en conexión con nuestra salvación. Porque y aquí lo va a explicar Pablo, voy a dejar que él haga la explicación con sus propias palabras. Dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea a Pedro, y después a los 12. Después apareció a Jacob, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, otros ya han muerto. O sea, en los tiempos de Pablo todavía había gente que había visto a Jesús resucitado, porque está dando el proceso de a cuánta gente se fue apareciendo. A Pedro, los 12, los 500 hermanos, de los cuales muchos vivían en los tiempos de Pablo. Después apareció a Jacobo, o sea, a su hermano, medio hermano. Después, dice, a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, al apóstol Pablo. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos,
y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es la realidad. Si no hubiera esperanza de vida eterna, si no hubiera resurrección, ¿para qué estamos nosotros pasando tiempo, verdad? Siguiendo a Dios o leyendo la Biblia o congregándonos. ¿Para qué? Si no hay esperanza, si todo se acabara con la muerte, como mucha gente cree, mucha gente dice que uno es como un animal, ¿verdad? Que el animal muere y ahí queda, ¿verdad? Y Pablo dice, si así fuera, ¿de qué nos sirve, verdad, estar predicando? ¿De qué es vana nuestra fe? Versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es la verdad. ¿Cuántas predicaciones, cuántos mensajes de esperanza, de vida eterna, de resurrección? Dice Pablo, si hemos sido falsos testigos, predicando que hay resurrección, ¿verdad? En realidad somos de tener lástima, como dice aquí el versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque la resurrección fue la confirmación de que el Padre lo aceptaba, de que Él era Dios, de que su sacrificio fue perfecto. El pecado no lo pudo contener, porque el pecado es lo que nos detiene en la tumba, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús, no, siendo sin pecado, la muerte no lo podía retener, dice las Escrituras. Y le place al Padre confirmarnos de que Él era su Mesías a través de haberlo resucitado. Dice el versículo 17, que si Él no hubiese resucitado, estaríamos todavía en pecado. Versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo, los que han muerto en la fe de Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si no hay resurrección, somos las personas de más lástima, porque estamos viviendo una fantasía, es lo que está diciendo Pablo. Si no hubiera resurrección, estamos desperdiciando el tiempo pensando que Cristo nos va a resucitar, pensando que hay vida eterna, pensando, y así creen los ateos, ¿verdad? Dice, pobrecita esta gente ignorante, nos dicen, ¿no? Pobrecita esta gente que cree en cuentos, que creen en fábulas, porque eso dice Pablo, si no hubiera resurrección, claro, nos deben de tener lástima, pero como sí hay, es lo que está tratando de decir, sí hay. Por eso van a ver que no estamos desperdiciando nuestro tiempo. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, que a propósito, todas las evidencias históricas, bíblicas, arqueológicas, muestran que el Señor resucitó. No hay manera de discutir las evidencias históricas, pero Pablo está hablando, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, o sea, fue el primero de esta nueva creación que Dios está haciendo. Ahora, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. En Adán todos pecamos, y en Cristo Jesús todos somos vivificados si creemos en Él, ¿verdad? Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí estamos nosotros. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, eso es en el gran día del Señor, cuando Él va a suprimir todo dominio, todo reinado, todo se acaba, el gobierno humano, como nosotros lo conocemos, y el Señor entrega el reino, o sea, Él es declarado y
entronado. Aquí por el milenio dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Acuérdense, después de los 1000 años, el cielo y la tierra pasan. Se desaparece esta tierra, o sea, todo mundo muere. Por eso dice que la última enemiga es la muerte. Porque en el momento que todos mueren, el Señor tiene que juzgar a los muertos que no creyeron en Él. Se cumple todita el juicio sobre la muerte, sobre todos los muertos. Ahora sí, saltémonos al versículo 32 para ver lo del proceso del rapto. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Está hablando Pablo. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es la verdad, ¿no? ¿Para qué tanto entrega al Señor y que yo sigo a Jesús si de todas maneras vamos a morir? Pero Pablo dice, miren el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Esas corrientes de que vive tu vida, haz lo que quieras, es tu vida, eso corrompe porque mete en nuestra mente y corazón la idea de que todo se acaba. ¿Han oído ese dicho que dice, la vida es corta, hay que gozarla? Bueno, es verdad que en este mundo la vida es corta en comparación a la eternidad, ¿verdad? Pero el segundo punto, obviamente no, el mundo lo usa para cosas malas. El creyente también la puede usar, pero para cosas buenas. Hay que gozarla en Cristo Jesús, ¿verdad? Siguiéndolo a Él, obedeciéndolo, amándolo, sirviéndolo. Pero dice, miren, versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes les gusta sembrar o andar en el jardín, las plantitas? Casi los adultos nos gusta, ¿verdad? Es relajante, pero es la realidad científica. Ninguna semilla da fruto sin antes morir. Es algo interesante, se muere la semilla, pareciera que, y a veces uno ve como que si estuviera en verdad muertas las semillas, ¿verdad? Cuando esas semillas muertas, secas, son las que van a germinar fruto. Y eso dice aquí, ¿no te has dado cuenta que cuando siembras, primero tiene que morir esa semilla para germinar, ¿verdad? Ahora dice aquí, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Eso sabemos también en la ciencia, ¿no? Hay cuerpos celestes, ¿verdad? Planetas, y también hablando espiritualmente, hay cuerpos celestiales, como el que tiene el Señor Jesús. Es un cuerpo especial, no es 100% humano, porque ya resucitó, es un cuerpo glorificado, es un cuerpo que se puede ver, tocar, pero un cuerpo que puede transportarse, un cuerpo que puede ser inmaterial, ¿verdad? Puede traspasar paredes, puede volar, es un cuerpo diferente, un cuerpo celestial, y eso es lo que está explicando Pablo. Hay diferentes tipos de cuerpos, aunque la semilla es diferente, ¿verdad? Miren lo que dice aquí. Una es la gloria del sol, versículo 41, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, o sea, un cuerpo físico, en pecado, resucitará en incorrupción, sin pecado, un cuerpo perfecto. No va a ser el mismo cuerpo. Dice, se siembra en deshonra,
resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Qué hermoso, ¿no? Como todo lo que el Señor nos está diciendo que va a ser cuando uno resucite, si el Señor todavía no ha venido. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán recibió el soplo de la vida, ¿verdad? El espíritu, y eso es lo que el Señor Jesús tiene combinado, es un cuerpo vivificante, el espíritu regresa al cuerpo que el Señor nos dio, pero con un cuerpo nuevo. Es una transformación que el Señor va a hacer. Miren más adelante, dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. En otras palabras, nos está diciendo que vamos a tener el cuerpo como de Jesús, ¿verdad? El cuerpo resucitado de Él, igualito. Miren el versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Tanto los muertos como los vivos, estamos en un cuerpo terrenal, como lo define aquí, un cuerpo animal, ¿verdad? Que no corrupto, con pecado, sea que esté muerto o esté vivo, estamos en un cuerpo que nos ata a la desobediencia. Por eso es que luchamos a diario a que la voluntad del Señor se haga en nuestras vidas, rindiéndonos al Espíritu Santo, porque de otra manera desobedeceríamos al Señor, porque es lo natural para nosotros, ¿verdad? Pero por eso dice, este cuerpo no va a heredar el cielo, tiene que ser transformado. Todos seremos transformados, vivos y muertos en Cristo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, o sea, los que estemos vivos en ese entonces. Al mismo tiempo, resucitan los muertos, son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros los vivos también, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. O sea, ya una vez que seamos transformados, ya no hay más pecado, ya no hay manera que la muerte nos sostenga, porque no hay pecado gracias a Cristo. Por Cristo somos salvos, ¿verdad? Por su justicia, su santidad ha sido transmitida a nosotros y nos da ese cuerpo que ya no puede ser detenido por la muerte, y por eso podemos, dice, gritar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Es absorbida la muerte, ya es quitada de en medio para los creyentes en Cristo, ¿verdad? Y dice el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor viene por nosotros, sea que muramos o que estemos vivos, el Señor nos arrebatará, nos raptará el harpazo, ¿verdad? Nos tomará para sí mismo. Y dice aquí, por eso
Animémonos los unos a los otros. No perdamos de vista la esperanza. Sigamos trabajando para el Señor porque nuestro trabajo no es en vano. Hay resurrección, hay victoria en Cristo y hay esperanza de un nuevo cuerpo, ¿verdad? Así que para aquellos los que se preocupan mucho por el cuerpo físico, ¿verdad? Con mucho ejercicio y dietas y todo, el Señor nos va a dar un cuerpo que puede entrar al cielo, un cuerpo sin pecado, un cuerpo perfecto, un cuerpo hermoso como el Señor Jesús. Y sobre todo, lo más importante es que estaremos para siempre con el Señor. Así que, hermanos, adelante con Cristo, no perdamos nuestra fe en el Señor Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro amado Señor Jesús. Adelante con Cristo. Amén.